Hola, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Austral de Chile les damos la bienvenida. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ya, para no tener que usar micrófono. Bueno, en nombre de la Universidad Austral de Chile les damos la bienvenida a la charla magistral Violencia de Género contra la Mujer, facilitada por las tecnologías de la información y la comunicación, dictada por Jessica Matus. Esta actividad se enmarca en el proyecto INES, Innovación en la Educación Superior, Conocimiento más Género UH, creando cultura en I+D+I+E, con perspectiva de género y enfoque interseccional desde el sur austral. Ejecutado por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística UH y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID a través de su concurso INES Género 2022. Saludamos al director de estudios de posgrado, doctor Gonzalo Saavedra Gallo. Muchas gracias por acompañarnos. Y saludamos también al proyecto Anillo, Despatriarcar y Descolonizar desde el sur de Chile, Género e Investigación en la Formación Inicial Docente, el proyecto AUS, Cambiar es Avanzar, y al Comité Triestamental de Género y Diversidad UH. A los funcionarios y funcionarias, estudiantes e integrantes de la comunidad que están presentes en esta actividad y a todos y todas quienes verán la transmisión en formato virtual. El proyecto INES, Conocimiento más Género UH, tiene como principal propósito implementar un plan de desarrollo para la equidad de género en I+D+I+E, con foco en el establecimiento de capacidades institucionales que resulten en la disminución sistemática de las brechas de género al interior de la universidad, a través de la planificación y ejecución de acciones de promoción, fomento, monitoreo y sustentabilidad con perspectiva de género e interseccionalidad. Para darles la bienvenida a esta actividad, invitamos a la directora alterna del proyecto INES Género y académica del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva, doctora Cintia Vergara Maldonado. Por favor. Muchas gracias, bienvenida. En este espacio, como directora alterna, agradecida de ser parte de esta colectiva que levanta acciones, estrategias, a su vez entre mujeres y diversidades, para poder tener por fin medidas en una institución que logren impulsar acciones hacia medidas equiparadoras para el objeto de disminuir las brechas de género, como muy bien lo mencionamos en el proyecto. Estas medidas no son posibles si no es con la participación de personas que están en los estamentos de funcionarios, académicas y además estudiantes de pre y posgrado. Y esto es clave porque desde una lógica los temas de género tienen complejidad y además el entramado social en el que nos estamos desenvolviendo, tanto político, económico y social, nos desafía a unirnos en estas temáticas y a poder, ¿cierto?, impulsar entre todos los proyectos que se mencionaron medidas que puedan ser de origen colectivo y además para nosotros. Esto también conlleva acciones de creación, de investigación, de innovación y además conlleva un importante impulso a las medidas de difusión de la información desde una perspectiva feminista, es decir, llegar con lo que queremos nosotros producir hacia toda la comunidad. Y es allí donde las TIC cobran una gran relevancia, porque las tecnologías de información y comunicación nos invitan a tener esta visión crítica hacia todos los modos de comunicación, escritos, visuales, auditivos, todos los modos que se entrelazan y que en nuestra sociedad generalmente están acompañados de un entramado, ¿cierto?, social que conlleva estereotipos de género y roles en las representaciones. Y es allí donde hoy invitamos a esta gran, Jessica Matus, a que nos pueda nutrir de estos saberes, podamos compartir nuestra experiencia y creemos un espacio libre de violencia y discriminación que justamente atañe a las mujeres, niñas y también a las disidencias sexogenéricas
que, por qué no decir, son espacios donde se tributa mucho la perpetuación de estos estereotipos y roles de género que de repente tanto daño nos hacen. Así que bienvenida, Jessica, el plano es tuyo, así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Desde el INE Género Watch se comprende que la producción de conocimiento se realiza también desde las disciplinas de las HACS, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, por lo que este proyecto es coordinado y ejecutado desde el Departamento de Creación de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de nuestra Casa de Estudios. Ahora sí, Jessica Matus Arenas es especialista en protección de datos personales, privacidad y ciberseguridad, con más de 17 años de experiencia en los sectores públicos, privado y sociedad civil, desarrollando programas de privacidad y difundiendo su importancia. Ha participado en la redacción de diversos proyectos de ley sobre protección de datos, en la elaboración de guías, políticas y evaluaciones de impacto en Chile y Latinoamérica. Diplomada en Derecho Informático y profesora en diversos diplomados en la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fundadora y directora de la Fundación Datos Protegidos y cofundadora de Internet Society Capítulo Chile. Creadora del podcast La Comunidad de los Datos, CEO en Matus S.p.A., consultora nacional e internacional en privacidad y tecnologías. Ahora sí, por favor. Muchas gracias. Adelante, Jessica. Bueno, hola. A ver aquí. Aló, ahí. Muchas gracias por la invitación al INE de Género, a la Universidad Austral. Bueno, la verdad es que estoy muy contenta de volver a esta ciudad. Yo estudié aquí los primeros 3 años de carrera, entre el año 96 y 98, Derecho. Así es que feliz de estar acá y compartir este tema que es tan algo novedoso, algo nuevo y algo que está afectando como fenómeno a nivel global. Ya vamos a conversar. Justamente la semana pasada ya hubo un primer trabajo a nivel latinoamericano en la OEA, así que vamos a partir aquí un poco a conversar sobre la violencia de género facilitada por las tecnologías. Les quiero comentar que yo llegué a este tema de género por las tecnologías. Antes no fue mi materia, así es que, y fue algo que pudimos conocer a propósito de la cantidad de casos que estaban llegando, no solo en Chile, sino que a nivel internacional, de mujeres que estaban siendo violentadas en el espacio digital. Entonces levantamos en Chile el primer estudio sobre violencia de género facilitada por tecnología, violencia de género en Internet, que fue en el año 2018, y los primeros informes son recién del 2017. Así es que, digamos que yo entré por las tecnologías y no por género, fíjense. Así que bueno, ¿qué es la violencia digital? Y un poco conocer que vivimos en esta era de la cuarta revolución, donde el uso intensivo de dispositivos móviles y de Internet, redes sociales y servicios como la mensajería o la geolocalización han servido también como cauce para que proliferen una serie de conductas de violencia contra la mujer. Y se ha comprobado en muchas ocasiones que Internet y sus servicios y sus aplicaciones se utilizan con el fin de controlar, de amedrentar, de acosar, de humillar y chantajear a las mujeres, y constituye finalmente un recurso utilizado con esos propósitos. Ahora, ¿qué pasa? Que las características que tiene las tecnologías de la información dan lugar a nuevas amenazas, y lo hemos visto ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Segundo, por la velocidad con que la información se difunde en ese entorno, y también por la posibilidad de acceder a información gracias a los motores de búsqueda. Mucha de esa información también está disponible en Internet. Entonces, estas características de viralidad, de perdurabilidad, de falta de olvido en el entorno en línea, extrañan todas estas situaciones de riesgo, como pueden ser el acceso, la divulgación sin consentimiento de información privada, vigilancia, monitoreo en línea, los deepfakes, la sextorsión o el acoso sexual también en línea. Entonces, finalmente, este fenómeno es
de la violencia de género digital es un fenómeno dinámico, es cambiante, es multifacético. Entonces, de hecho, vemos que es una extensión de la violencia de género dado en el entorno digital. Por eso la frase, y hay la frase que siempre decimos es que la violencia digital es real, no es una... y que muchas veces lo que está pasando es que no se toma conciencia de la importancia y de los efectos nocivos que tiene este tipo de vulneraciones. ¿Y cuáles son los derechos que uno puede ver infringidos acá? Por supuesto que el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de los datos, el derecho al honor, a la integridad psíquica, a la propia imagen. O sea, son muchísimos los derechos que están en juego frente a este tipo de violencia. Y ella es la ex relatora especial de las Naciones Unidas, la Dubravka Simonovic. Ella en un informe, ella es relatora especial de las Naciones Unidas en materia de violencia de género contra la mujer, y en un informe señaló que de un concepto, ¿ya? Que es todo acto de violencia de género cometido, asistido o agravado por las tecnologías de la información, que pueden ser correos electrónicos, internet en general, plataformas de redes sociales, y que se realizan contra una mujer por el hecho de ser mujer o que la afectan de manera desproporcionada. Por eso hablamos que es un tipo de violencia de género. Y por supuesto esta violencia se acentúa con el anonimato, ¿ya? Junto con la viralidad que conversamos y la multitud de usuarios, y donde la víctima ni siquiera puede muchas veces sentirse protegida en su propia casa. Hace unos años atrás, en el 2018, una resolución de las Naciones Unidas sobre promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet señaló que, que expresó una preocupación porque persistan estas muchas formas de brechas digitales entre los países y dentro de los países, así como también entre hombres y mujeres y niños y niñas, y reconoció también la necesidad de cerrar esas brechas mediante la cooperación internacional. Reconoció en esa resolución que las violaciones de los derechos de las mujeres en línea son una preocupación mundial que cada vez mayor, que entorpece el ejercicio y el disfrute por los géneros de los derechos humanos y las libertades fundamentales en pie de igualdad, y puede, dice esa resolución, disuadir a las mujeres de utilizar las tecnologías, lo que puede exacerbar entonces la brecha digital entre los géneros y aumentar las desigualdades de género en la sociedad. Los datos y los estudios arrojan que las mayores víctimas de violencia digital son las mujeres, y no se puede concebir la violencia digital sin la vulneración de los datos personales, ¿cierto?, de las víctimas. Hablamos de fotos, videos, audios de carácter íntimo que se exponen en un entorno virtual y que trae consecuencias que ya todos conocemos. Y bueno, y esto también, más allá de las mujeres, también afecta a la comunidad LGTBI, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Yo creo que uno de los casos que más recordamos es el caso de Daniela Vega, cuando se expuso su certificado de nacimiento en internet, ¿se acuerdan? Esa información o ese tipo de acto de violencia se llama doxing de datos, que es la exposición de datos de carácter personal en internet. Entonces, no hay un catálogo cerrado de conductas de violencia de género, ¿ya? Hay conceptos que hemos escuchado como el ciberacoso o el acecho cibernético, que es el hostigamiento, el cyberstalking en línea, el doxing, que es esta exposición de datos personales en internet, difusión de imágenes íntimas, y en realidad no tienen definiciones únicas y abarcan, por supuesto, que múltiples conductas. Si bien pueden afectar a todas las mujeres, a todas las personas, afectan de manera especial y desproporcionada a mujeres y a la comunidad LGTBIQ+. Y por supuesto que las características propias de Internet pueden aumentar los efectos de esas consecuencias. Acá, por ejemplo, hay algunas organizaciones como APC, que es la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones, destacó que solo por el hecho de ser mujer y habitar un espacio virtual se puede hasta triplicar la cantidad de violencia digital recibida, ya sea por parte de cercanos o por personas anónimas.
hay que tener en consideración que un número importante de agresores son también conocidos de la víctima. Aquí les quiero mostrar, esta es parte de un estudio elaborado por la Organización Luchadoras de México, donde en el año 2017 identificaron 12, ¿ya? Ahora ya tenemos 13, y los últimos registros, 21 tipos de agresiones en línea, ¿ya? Modalidades de violencia digital, a las que se suman, por ejemplo, las omisiones, que son la ignorancia, la inacción o la demora en los procedimientos de todos los actores con poder regulatorio, como una forma de violencia institucional que está relacionada con este tipo de violencia, ¿ya? Entonces podemos mirar acá. El acecho o control no autorizado, ¿ya? Se refiere a intentos de ingresar a un dispositivo o una cuenta sin el consentimiento de la persona. El control y manipulación de la información implica obtener datos de manera autorizada y que conlleva también a la posible pérdida o alteración de la información original sin su consentimiento. La suplantación y el robo de identidad, ¿ya? Que es usar de manera no autorizada la identidad de alguien, como la falsificación de perfiles en redes sociales, por ejemplo. La extorsión, que es obligar a una persona a cumplir demandas bajo amenaza, que se llama sextorsión cuando te están amenazando con publicar información o cuando te están solicitando más fotografías o videos de carácter íntimo. El acoso, que son estas conductas reiteradas no solicitadas que resultan molestas o intimidantes y que si lo sumamos a un estado, en un estado superior hablamos del monitoreo y acecho cibernético que involucra la vigilancia constante de la vida en línea de una persona. Expresiones discriminatorias también, como los discursos que discriminan a mujeres no binarias, donde reflejan patrones culturales machistas. El abuso relacionado a la tecnología, que es cualquier tipo de explotación sexual de alguien contra su voluntad y que tiene un componente tecnológico. El desprestigio, la desacreditación de una persona mediante difusión de información falsa. Las afectaciones a canales de expresión, que son tácticas para inutilizar canales de comunicación. Uno de los más graves, que es la difusión no consentida de imágenes íntimas, que es compartir información de carácter íntimo, ya sean videos o imágenes. Y ojo acá, porque en general esta conducta la gente le denomina porno venganza, ¿ya? Pero lo cierto es que muchas veces lo que está detrás no es el ánimo de venganza, ni tampoco porque puede ser un tercero extraño, ¿ya? Y tampoco porno, porque en realidad también se le está dando una connotación que no queremos que tenga. Esto se llama difusión no consentida de imágenes íntimas. También tenemos los deepfake, que es la distorsión de contenido a través de inteligencia artificial, donde se crea y se difunde información falsa, manipulada o sacada de contexto, y eso se está dando muchísimo. Esto además, como esta violencia digital no solo está afectando a mujeres y niñas, de hecho desde edad muy temprana, sino que también está afectando a mujeres políticas. Entonces, el riesgo que se corre hoy con este tipo de tecnología, utilizando inteligencia artificial, es nuevamente sacar a las mujeres de Internet, especialmente a quienes tienen voz pública, aquellas que son defensoras de derechos humanos, periodistas, ¿ya? Activistas, pero también mujeres políticas, ¿ya? Y las amenazas también como expresión. Como les decía, esto va en aumento y por lo tanto los tipos, las diversas formas de agresión también van cambiando. Este es un tríptico, de lo que vieron antes, esto es un tríptico que nosotros les vamos a dejar disponible también para que lo puedan revisar, porque es muy importante que las personas puedan, lo primero, identificar cuando están siendo víctimas de un caso de violencia de género digital. Ya acá la Policía de Investigaciones, a propósito bueno, en el último tiempo, después de un caso que nos tocó litigar, que fue un litigio estratégico, que se los voy a comentar luego, tiene este teléfono, que es un servicio de WhatsApp para asistir a la ciudadanía en casos de denuncias por violencia digital, ¿ya? Este es el ejemplo de las 13 formas de violencia relacionada con las tecnologías, ya que este es el documento que tiene Luchadoras y que ya vamos en 21. Y como les decía, esta violencia que vulnera los derechos humanos vulnera
el derecho a la integridad física psíquica, libertad de expresión, libertad de acceder a información, la privacidad y protección de datos y el derecho a una vida libre de violencia. Y de acuerdo a este estudio, hay un estudio del año 2015 que es de la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el 73% de las mujeres habían vivido alguna forma de violencia de género en línea, mientras que el 61% de los atacantes era hombre. Algunos estudios, informes y datos sobre violencia de género digital. Acá el primero, por ejemplo, que este es un informe que elaboramos en la Fundación Datos Protegidos en el año 2018, lo presentamos en el año 2019. Parte del contenido lo dejamos afuera en estos afiches, estos flyers. Esta fue una encuesta, es un estudio que aborda dos temas en particular. Uno, una encuesta a nivel nacional de una pequeña muestra de grupos que habitualmente se ven más expuestos y vulnerables a ataques a través de Internet. Y la otra de las líneas fue el análisis de la legislación penal chilena y su capacidad para ser una herramienta eficaz ante este tipo de violencia. Entonces, ¿qué decía el derecho comparado? ¿Qué alternativas teníamos en Chile? ¿Y hacia dónde debían dirigirse los esfuerzos para proteger los derechos que se veían afectados por esta violencia en Internet? Que dirigimos desde la honra hasta la propia imagen, la intimidad y la protección de sus datos personales. Y acá los datos, si ustedes pueden ver acá, el 88% de los tipos de conductas que pudimos identificar fueron los ataques verbales, burlas, insultos y humillaciones, un 66% de acoso y hostigamiento, un 41% de recepción de imágenes íntimas, de videos agresivamente sexuales como forma de amedrentar, y un 13% de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. ¿Dónde se desarrollaron con mayor prevalencia estos tipos de ataques? En esa época, imagínense, 2018 fue un 71% de Facebook, eso ha cambiado y ahora esto se ha trasladado a Instagram, el 31% en WhatsApp, Twitter y un 25% de ataques a través de otras formas. En general hay mucho ataque en foros de internet y también en páginas pornográficas y otro tipo de correos electrónicos. Acá a las 9 nosotros, a ver, no sé si, no vamos a poder ver un video, no sé cómo te parece. Este fue además del estudio, nosotros pudimos dar estas recomendaciones y publicamos un video sobre el estudio que habíamos hecho. No sé si voy a poner esto, a ver. Afectan la vida de las personas. Este tipo de conductas dañan el derecho a la privacidad de las víctimas, atentan contra su seguridad e integridad psíquica, su información personal, imagen y libertad de expresión. En el 62% de los casos, el agresor es una persona cercana o conocida de la víctima. Los atacantes se sienten amparados en la distancia física, instantaneidad y anonimato. Existen diferentes tipos de ataques: hostigamiento, exposición de información personal, difusión de fotografías y videos íntimos sin consentimiento, entre otros. De las mujeres que han denunciado este tipo de hechos, un 0% ha obtenido algún tipo de reparación por parte de la justicia o sanción hacia sus atacantes. El ciberacoso ya es común para menores de edad. Un 27% de las encuestadas señaló que los ataques habían partido cuando eran niñas y se extendió hasta su adultez. Es importante saber que estas agresiones no son normales, no son culpa de la víctima y en ningún caso se lo merecen. Abre un diálogo con tu comunidad, reporta el caso en plataformas de internet. Bríndale apoyo a la víctima, hazle saber que no está sola. Seamos parte de esta transformación que busca construir una internet más segura para todos. Les invitamos a apoyarse en las organizaciones que ayudan con este tema e informarse más profundamente leyendo nuestro primer informe sobre violencia de género en internet en Chile. Fundación Datos Protegidos. Bueno, dentro de estas recomendaciones fue primero incorporar un nuevo tipo penal acerca de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, regular de forma integral las conductas de acoso, ya que es algo que no está en la ley integral del espacio libre de violencia en Chile, y simplemente lo traen al plano laboral o de violencia intrafamiliar, la reparación que tiene que ser proporcional a la gravedad de los daños,
levantar una encuesta a nivel nacional, ya que eso se acaba de hacer hace un par de semanas atrás. El gobierno presentó los resultados de una encuesta que levantó en conjunto con la Policía de Investigaciones. Así es que, bueno, no es una encuesta, digamos, fue una encuesta online donde respondieron 1.400, cerca de 1.500 personas, ya, pero no es una encuesta o cifras oficiales que podamos tener y considerar como en otros países. La formación y preparación del Poder Judicial en su conjunto, la policía, los carabineros y en general también la Fiscalía, programas educativos especiales, apoyo estatal y privado a las organizaciones de la sociedad civil, que son hoy el tipo de instancia donde recurren las víctimas, y las empresas nacionales y transnacionales, que son las grandes plataformas de Internet y otras que deben adoptar medidas de prevención y combate de la violencia de género en línea. Esto está en discusión, como les digo, a nivel global, ¿ya? Y las plataformas de Internet, si bien se han tenido conversaciones, porque el 80-90% de este tipo de violencia ocurre dentro de esas plataformas, ¿ya? Pero tampoco ayuda mucho para efectos de la investigación posterior. Hay otro informe, un estudio que se levantó en el año 2021, se perdió acá, es de ONU Mujeres con datos protegidos y Amaranta, un estudio de violencia digital de niñas de adolescentes entre 12 y 18 años. Y ese informe es bastante, donde se estudió temas de percepción del riesgo, de privacidad, de autocuidado por género, y la verdad es que aquí los datos son bastante fuertes, ¿ya? Existen 3 veces más mujeres que hombres en edad escolar que señalan haber recibido fotografías de genitales sin haberlas pedido. 51% versus un 17%. Casi la mitad de las adolescentes mujeres entre 15 y 18 ha recibido una petición de tipo sexual o le han pedido una fotografía íntima sin ella querer hacerlo. La mitad de los adolescentes entre 12 y 14 han señalado que alguien les ha ciberacosado en el último año. Estos son datos que se levantaron durante la pandemia, ¿no? En el año 2020-2021. Y acá la experiencia de violencia. Un 52% de chicos entre 12 y 14 versus un 73% de violencia digital de niñas. Entonces, bueno, acá hay datos clarísimos de la prevalencia y de las sensaciones también relacionadas con esta experiencia de violencia, ¿ya? Porque este informe, además, evaluó cómo impactaba en el autoestima. Bueno, en México ya preocupa que se propone una respuesta de carácter punitivo como principal solución a esta problemática, ¿ya? Puesto que se considera que esa respuesta no radica exclusivamente en el derecho penal. Y aquí también hay una segunda discusión de qué hacemos con este tipo de violencia. ¿Lo penalizamos? ¿Lo tipificamos a través de delitos? ¿Establecemos que cierto tipo de violencia no la vamos a penalizar y vamos a establecer qué tipo de sanción entonces? Y además cuando vemos que los altos niveles de impunidad en los países, ¿ya? Entonces que finalmente en la práctica hay una nula acción punitiva efectiva por parte de la autoridad encargada de investigar y sancionar este tipo de violencia. Entonces finalmente esta solución resultaría poco efectiva. Entonces se han hecho muchas reformas legales y políticas, pero todas esas reformas y políticas son complejos, carecen de un análisis cuidadoso a la hora de revisar lo complejo que es la vida también en Internet y fuera de la red. Yo acá les voy a dejar el link de estos, hay muchos informes que se han elaborado en los últimos años, ya, donde se han revisado además cómo otro tipo de análisis de entrevistas y las formas de acompañamiento. Este es Taller Comunidad Mujer, que es una organización de Ecuador, ¿ya?
aquí el marco jurídico ecuatoriano contiene disposiciones específicas respecto a la protección de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes y también de la población LGTBIQ+, frente a situaciones de violencia de género, incluida cuando se reproduce en el ámbito digital. Y acá no todas las normas que se citan contienen referencia expresa a este tipo de violencia, sin embargo, con una interpretación amplia y favorable del marco legal en conjunto se puede establecer estándares en instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Qué pasa acá? Acá, en este informe, se recomienda, por ejemplo, diseñar, implementar o apoyar procesos de formación para fortalecer capacidades del personal de atención en el funcionamiento de las tecnologías, en el reconocimiento y prevención de la violencia de género digital, en el conocimiento de herramientas de protección digital, mecanismos para crear vínculos de confianza que permitan la atención física, mental, estándares para la derivación de casos, por ejemplo, porque muchas veces hay que canalizar esos casos con otros profesionales, como abogados, como médicos, psicólogos, y también que es importante que todas las personas que trabajan atendiendo víctimas de este tipo de situaciones no sean ajenas a la realidad de esa población, ¿ya? Que tengan experiencias laborales previas y que se faciliten además las redes de apoyo para víctimas y sobrevivientes de este tipo de violencia. Como les decía, hay grupos de trabajo de la sociedad civil que son centros de respuesta y de acompañamiento. No todas son capaces de llevar a juicio, por ejemplo, y a aportar desde el punto de vista judicial, sino que más bien el acompañamiento, que es una de las cosas que más necesitan las víctimas. Pero los equipos de respuesta de este tipo de organizaciones están todas reventadas. O sea, trabajar con temas de violencia de género ya es algo difícil, muy complejo. Imagínense en violencia digital, donde además hay que tener mucho conocimiento de temas de tecnología y de seguridad digital. Así es que se hace mucho más difícil. Hay otro informe que es el de la OEA, que este es un informe que sacaron hace un tiempo atrás, ¿ya? Y lo que dice es que existe una carencia, lo evidencia nuevamente, algo que ya habían levantado las organizaciones de sociedad civil latinoamericana. Hay una carencia de servicios de apoyo para las víctimas, una gran necesidad de capacitación para autoridades y de todos los niveles para brindar orientación, y que se mantienen vigentes los marcos jurídicos nacionales que finalmente dificultan el acceso a la justicia, transformándolo en una nueva forma de violencia. Así es que, bueno, la OEA ya con el CICTE, justamente el CICTE, que es el área que ve ciberseguridad de la OEA, y el CIM-OEA, que es el Comité Interamericano de Mujeres, con MESECBI, que es el mecanismo de seguimiento del convenio de Belén do Pará, están trabajando en una ley modelo de violencia de género digital. Lo voy a mostrar ahora luego. Acá yo les voy a dejar otro más contenido, que es violencia política digital, ya que es una guía que busca dar recomendaciones de una amplia gama de personas y organizaciones que enfrentan violencia política de género digital, y en particular lo que busca es integrar recomendaciones de seguridad digital desde un punto de vista feminista y que pueden hacer frente a este tipo de ataques. Como se trata de un tema que es tan complejo, la guía se divide en dos. La primera parte abocada a una mirada general de contextualización de la violencia política digital, y por otro lado una revisión de las distintas respuestas que existen del problema desde el punto de vista de seguridad digital feminista. La denuncia directa a las plataformas online también, donde ocurren esos ataques, la denuncia legal, además de otras acciones de incidencia. Y acá dos documentos adicionales de violencia de género en el teletrabajo, esto a propósito de la pandemia y todos los retos que dejó el teletrabajo en torno a la violencia de género, y aquí unas recomendaciones para el diseño e implementación de políticas relativas a la violencia de género en el teletrabajo, que me tocó también trabajar el año pasado. ¿Dónde encontrar información? Miren, aquí hay un sitio, este es un proyecto que se trabajó durante mucho tiempo, se llama acoso.online. Es un proyecto que contiene información sobre cómo reportar los casos a las plataformas de internet,
cómo conocer las leyes de cada lugar donde están las personas afectadas, cómo denunciar a la justicia, y donde además existe muchísimo material que puedan revisar. Este sitio está disponible en todos los países con las normas de cada uno de los países, donde están, por ejemplo, contenidas además las nuevas normas de violencia digital que tiene América Latina. Otro recurso que pueden consultar es este que se llama Dominemos las Tecnologías, ¿ya? Que es Dominemos las TICs, que también es un sitio de un proyecto que lleva la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, ¿ya? Que son los derechos de las mujeres en los espacios digitales, y ahí ustedes pueden encontrar novedades, alianzas, recursos, suscribirse a boletines, etcétera, ¿ya? Que tiene muy buen material. Ciberseguras es otra colectiva de distintas mujeres latinoamericanas que trabajan en el entorno digital. También ahí tienen materiales, cómo luchar contra la violencia, y está en ciberseguras.org. Y también en Datos Protegidos, ¿ya? Que es la fundación acá en Chile, donde nosotros también trabajamos temas de violencia digital, y ahí hay un código QR que nos va a derivar directamente a todo el contenido en temas de violencia digital. Les comento, como para adelantar, que actualmente estamos llevando adelante un proyecto de una chatbot feminista con inteligencia artificial para reportar casos de violencia de género. Está el prototipo, lo estamos trabajando, Patricia Peña, con quien trabajamos juntas, Pati quien lidera ese proyecto, y es un proyecto que se lleva en conjunto con ODEGI, el Observatorio de Datos de Género en Chile. Y acá les dejo el sitio del gobierno, saludablemente /violencia digital, denuncia, donde está la información para poder denunciar casos de violencia digital. Ella es Olimpia Coral Melo. Olimpia, ella es una activista mexicana muy conocida, que ella es una víctima de violencia en su juventud. Hace muchos años ella sufrió la difusión no consentida y videos íntimos por su expareja, que se viralizaron en México, pero de una manera brutal. Y ella inicia entonces un trabajo para lograr dictar normas en México sobre este tipo de violencia. Crea el Frente Nacional para la Sororidad, que es una organización muy, muy grande que está presente en todos los estados de México. Les digo que esto es importante porque México tiene 128 millones de habitantes, entonces la verdad haber creado algo así, y ella ha logrado que en los 31 estados de México se apruebe lo que le llaman la ley Olimpia, ¿ya? La ley Olimpia es muy conocida, que se penaliza la difusión no consentida de imágenes íntimas, y ella dice ni porno ni venganza. Y se acaba de aprobar la ley Olimpia también en Argentina, ya hace como un mes atrás. Así es que ella estuvo presente ahora la semana pasada. Bueno, ella va a muchos eventos donde se han presentado estos temas de violencia digital, porque de verdad que es un tema que están trabajando a nivel latinoamericano, a todo nivel, desde la fiscalía, las policías, las autoridades de protección de datos, en general, por supuesto que los ministerios que se refieren a los ministerios de la mujer o de igualdad de género. Algún análisis, muy brevemente, análisis por países. Ya en la región latinoamericana hay un estado dispar en la regulación en torno a Internet y las tecnologías de la información y el combate contra la violencia de género. Hay una ausencia son muy pocos los países que tienen una institucionalidad adecuada contra la violencia de género. En muchos casos las únicas disposiciones legales aplicables a la violencia digital son determinados tipos penales, ¿ya? Que se adaptan a esas conductas ejecutadas en el entorno digital, como pueden ser, por ejemplo, los casos de amenaza y extorsión. Amenaza y extorsión, que en Chile le podemos denominar, se llama amenaza condicionada, no existe como delito la sextorsión, y no existen normativas apropiadas. En muchos casos las conductas de violencia quedan sin sanción, quedan impunes, o con sanciones que son inadecuadas.
porque aplican a tipos penales que protegen bienes jurídicos que son percibidos como de menor importancia. Porque acá es importante lo del bien jurídico protegido en un caso de violencia de género digital, porque ¿qué protegemos allí? ¿La indemnidad sexual? ¿La intimidad sexual? ¿Otro tipo? Pero cuando no existe, y buscando un tipo penal que se pueda ajustar, terminamos penalizando por delitos informáticos, cuyo bien jurídico protegido son los sistemas informáticos. No aspectos o delitos contra el honor o la intimidad como pudiera ser. Algunos también son sancionados con multa, ¿ya? Que así venía en el proyecto de ley de violencia digital en Chile. El delito, imagínense la conducta más grave, que es la difusión no consentida de imágenes íntimas, sancionada con la pena de multa de 900.000 pesos. O sea, ahí hay que tener una segunda conversación, ¿ya? ¿Y qué pasa? Bueno, hoy en día casi todos los países de Latinoamérica cuentan con leyes integrales de prevención de la violencia, ya salvo Chile, Costa Rica, Cuba y República Dominicana, que no tienen leyes integrales todavía. Y solamente en por lo menos dos o tres países se reconoce expresamente la violencia digital como una modalidad de violencia de género, ¿ya? Sin perjuicio que en general podrían aplicarse los procedimientos judiciales o administrativos que contemplan ese tipo de leyes de manera indirecta, ¿ya? A través de, ya sea de cláusulas abiertas o de revisiones a la modalidad de violencia simbólica. Miren, estos son los dos que había puesto como en oculto y se me quedaron los otros dos abiertos. Bueno, en Ecuador, que tiene en tramitación una ley orgánica que reforma el Código Penal, ya que incluye la violencia. Tenía en primer lugar acá México con la ley Olimpia, que es la norma que el país que más ha legislado en esta materia. Perú también ya tiene una norma de violencia digital que aprobó en el 2018, pero en Perú los problemas que están teniendo dicen relación con la judicialización justamente de los casos. ¿Ya? En Argentina, que hace unos días atrás, unas semanas atrás se aprobó la norma, y en Chile que tenemos una norma que está en tramitación. Les quería mostrar acá el caso de José Miguel Zárate, ¿ya? Este es un litigio estratégico que levantamos en la Fundación Datos Protegidos, ¿ya? Donde más de 30 mujeres fueron las afectadas, mujeres entre 18 y 45 años de diversas ciudades de Chile. Había una de Payaco, 12, solo 18 siguieron adelante con una denuncia. Todas sufrieron acceso no autorizado a sus cuentas, o sea, las intervinieron, el control de acceso a esas cuentas, el control y manipulación de esa información en las redes, la extorsión por el agresor y además la difusión de sus imágenes íntimas. 11 de ellas sufrieron difusión de información personal o íntima sin consentimiento. Algunas de las participantes de la encuesta, porque luego buscamos como litigio estratégico de levantar información a través de un focus group, describieron haber sufrido explotación sexual relacionada con las tecnologías. En específico, el agresor comercializaba sus fotos, ¿ya? Todas participaron en un focus group y todas describen haber sufrido omisiones por parte de los actores actores del poder regulatorio, en este caso la PDI, Carabineros y el CERNAMEC. El modus operandi era que él las contactaba a través de redes sociales mediante una cuenta de emprendimiento que solicitaba datos en un formulario. Ojo con los formularios. Era una persona, tenía una cuenta que se llama, una cuenta de donde vendía desayuno que se llamaba Decoratina, ¿ya? La persona escribía: hola, quiero comprar un desayuno, y él les mandaba un link con un formulario de Google Docs, de Google Form, y en ese formulario les pedía una serie de información: qué desayuno querían, el nombre, a dónde iba, qué sé yo, pero además les pedía un correo electrónico y una contraseña. Bueno, obviamente algunas
ponían una contraseña que creaban en el momento, pero otras, como muchos que están acá, que tienen una misma contraseña para todo. Bueno, esta persona accedía a su cuenta y pudo acceder incluso, por ejemplo, a todo el historial completo del Facebook Messenger de una persona por 10 años. Encontró en esa cuenta, en un chat de ese Messenger, encontró una fotografía íntima de ella que ella había enviado a su pareja hacía 10 años atrás. Ella es una de las víctimas de este caso. El imputado, porque fueron tantas, cuando yo tuve contacto con una primera en el mes de marzo, como en octubre me vuelve a contactar, que en septiembre habían tomado detenido a la persona, que la habían identificado, y que no era ella la única víctima, habían más de 30 mujeres. Y que el tipo estaba en prisión preventiva, porque era un peligro para la sociedad. ¿Quién dictó esa resolución? Una jueza y una fiscal que estaba llevando el caso. Pero hubo una de ellas que insistió tanto, que fue la que fue a la PDI, insistió, que por eso el juicio, el proceso de investigación comenzó. El imputado estuvo en prisión preventiva, ya estaba en prisión preventiva en ese momento, y al mismo momento se estaba discutiendo la ley de violencia digital, y en el mes de octubre ellas se acercaron porque habían golpeado muchísimas puertas buscando quien pudiera apoyarlas, pero no encontraron apoyo, y finalmente en la fundación lo que hicimos fue conseguir un fondo de respuesta rápida, que no era mucho, eran $8.000, con eso hicimos todo para llevar adelante este proceso de 18 mujeres que fueron las que decidieron seguir adelante con la denuncia. ¿Qué objetivo buscábamos con el litigio? Acompañar a las víctimas en primer lugar, proveer, financiar y asegurar la defensa de los derechos de las víctimas, ¿ya? Para la defensa de sus intereses jurídicos, obviamente, documentar el caso, ¿ya? Documentar, ver la evidencia, el resguardo, los tipos de conductas que se habían ejecutado, visibilizar el fenómeno de violencia digital y la omisión de las políticas públicas que busquen la prevención y la reparación integral, y concientizar acerca de la brecha digital de género, ¿ya? Así que con ese apoyo logramos buscar el apoyo judicial, el apoyo de la documentación y el apoyo comunicacional. ¿Qué pudimos levantar de todo esto? Primero, describir el tipo de violencia de género digital y cómo había operado, ¿ya? Los modos de operación acá, la mayoría manifiestan que la forma en la que el victimario logró acceder a sus cuentas fue por medio de este formulario que ellas tenían que llenar para poder comprar. El primer contacto y la descripción de las amenazas. Acá él amenazó, por ejemplo, primero que era un agresor violento, que amenazaba con publicar fotos. 11 de 12 participantes les pidió contenido adicional con la promesa de no publicar sus fotos. A todas les publicó fotografía, ¿ya? Respecto de una de ellas, no solo la extorsionó con fotos, sino que además le solicitó tener un encuentro sexual con ella, ¿no? En un primer contacto las abordó de manera amable y luego comenzó a ser más agresivo y a amenazar con la publicación. Algunas manifiestan, por ejemplo, que el primer contacto fue por mensaje de Instagram, pero que después lo hacía por Facebook y después también por correo electrónico. Las características de esa interacción es que era violento, insulto, alusión a que los hombres habían visto sus genitales. El método de extorsión era pedir fotografía a cambio de no publicar. Al negarse, le publicó esa fotografía. Si vemos, por ejemplo, las formas en la cantidad de veces, algunas dicen que subió su fotografía hasta 15 veces. O sea, no solo una vez, 15 veces publicando la información a través de redes sociales. Y también publicó esa fotografía, las envió por correo electrónico a listas de contacto de las víctimas. De esto no se habla mucho cuando uno ve, incluso porque parte del trabajo era visibilizarlo,
Y cuando trabajábamos con los distintos periodistas, porque esto fue reportaje en distintos canales de televisión, obviamente que hay algunos canales de televisión más sensacionalistas que trataban con esa mirada de otra manera, y nosotros intentando demostrar que lo más importante no era él, sino que era el fenómeno que se estaba dando. Entonces, bueno, es un trabajo profundo el que hay que hacer. Ustedes ya lo saben, los que trabajan con temas de género, para poder llegar a eso. Yo creo que este es un tema, de todo lo que podemos levantar, este es el más importante, bueno, todo importante, pero la ruta crítica de la denuncia, que tiene un poco más que ver con el trabajo que yo realizo como abogada, donde el proceso de denuncia estuvo constituido por 2 fases, esta denuncia individual y luego la grupal, ¿ya? En general, la experiencia que vivieron fue negativa, porque cuando recurrieron de manera individual a la PDI, a Carabineros, a la Fiscalía, ¿ya? Y en sus respectivas regiones, ojo, ¿no? Que aquí también eso es lo relevante de este caso, van buscando ayuda, dónde puede ser acogida su denuncia. Entonces empiezan a golpear puertas, muchísimo. Algunas dicen que se sintieron desprotegidas, en algunos lugares no les quisieron tomar la declaración, en otros les hicieron sentir culpa, les hacían mostrar las fotos íntimas, ¿ya? La mayoría lo hizo a la PDI, en Carabineros lo hizo un 17%, 2 personas lo hicieron en una fiscalía, ¿ya? Y al momento de realizar la denuncia, solo 7 personas recibieron un número de procedimiento o alguna evidencia que respaldara que habían hecho esa denuncia. Algunas hicieron la denuncia en más de un lugar. De todo el proceso ellas describen que fueron tomadas en cuenta solamente por su insistencia, ¿ya? Eso da cuenta que el sistema no está preparado para recibir este tipo de denuncias. Por eso, cuando vi publicada este número de WhatsApp de la PDI, yo creo que un avance. Por lo menos hay 2 experiencias que evidencian las falencias institucionales, ¿ya? Una que cuando se dirigieron al CERNAMEC, se comunicaron, y la respuesta que recibieron fue negativa a tomar un caso porque el agresor no tenía un vínculo cercano, no era ni un familiar, ni un amigo, ni una pareja de la víctima. Y la segunda fue que se acercaron a la diputada Maite Orsini, que era quien lidera el proyecto de violencia digital, y que la diputada le dijo que parecía estar muy preocupada, pero que le solicitó que volvieran a contactar después de las elecciones, ¿ya? Y en tercer lugar, bueno, la desconfianza que sienten respecto a cómo el proceso se estaba llevando a cabo, lo perciben como poco formal, como además con continuas situaciones de revictimización, ¿ya? En general, lo que más ellas comentan es que les hacían abrir una carpeta, ¿ya? Que contenía todas las fotos íntimas de todas, y que dentro de esa carpeta ellas tenían que identificarse. Todo esto es sentada frente a un escritorio y no en un espacio cerrado como para que se les pudieran tomar las entrevistas. Una dice que la persona a cargo le solicitó que le enviara fotos al correo y por WhatsApp, ¿ya? O sea, esos son los niveles, los protocolos que hacen falta. Las consecuencias de la violencia, consecuencias psicológicas, sociales, laborales y académicas, ¿ya? Crisis de pánico, angustia, depresión, impacto en la rutina diaria, sentimientos de culpa y de vergüenza, cambiaron el uso que le daban en las redes sociales, ¿ya? En consecuencias sociales, perdieron vínculos, problemas con la pareja, el miedo a usar redes sociales, de salir de la casa, redujeron también su presencia en línea y ocultaron toda esta situación a sus familiares por vergüenza. Y las consecuencias laborales y académicas, licencias médicas, pérdida de ganas de trabajar, baja del rendimiento académico, no poder terminar un postítulo, una de ellas, impacto alto cuando la red social además es su herramienta de trabajo. ¿Qué podemos ver acá cuando analizamos esta seguridad digital? Porque finalmente, ¿cómo hacemos para prevenir? Yo creo que no somos conscientes de todo lo que tenemos en un dispositivo, ¿ya? Entonces, acá uno debería preguntarse de qué deberíamos defendernos, protegernos o autocuidarnos si nos roban un dispositivo, por ejemplo, que contiene imágenes íntimas, ¿ya? O nuestros propios dispositivos como un computador. ¿De quién nos vamos a proteger? ¿De un delincuente? ¿De la policía? ¿De una expareja? ¿Ya?
tenemos que identificar además qué información es la que necesitamos proteger. Entonces, información del comportamiento, nuestros datos personales, esas fotografías íntimas. Entonces, bueno, aquí algunas recomendaciones. Esto es muy somero ya. Esto no es un taller de seguridad digital, pero sí acceso seguro, cómo protegemos el dispositivo para garantizar la seguridad de la información y prevenir ese acceso no autorizado a datos personales o confidenciales, mantener los software actualizados y las contraseñas seguras. Obviamente, elegir contraseñas que no tengan menos de 8 caracteres, utilizar combinaciones de letras, evitar palabras que sean predecibles. Aquí hay una foto, ¿ya?, de una contraseña segura, ¿ya?, para que hagan ese ejercicio. Y por supuesto, creo yo, lo básico es el doble factor de autenticación. El 2FA, una polera que diga 2FA para todas las mujeres, de verdad que esto hace la diferencia. El doble factor de autenticación es una medida de seguridad extra, ¿ya?, que frecuentemente requiere un código, ¿ya?, un código que se obtiene porque o una aplicación, existen unas aplicaciones de 2FA, yo tengo, pero la verdad que les recomiendo que sea un mensaje de texto, porque si se les pierde el celular o tienen que cambiarlo, es un poco más complejo llevarse la aplicación de código. Entonces tienes una capa superior de seguridad y eso te va a permitir que en el caso de que alguien quiera acceder de manera no autorizada, no llegue a detectarlo. ¿Qué hacer frente a una situación de violencia digital? ¿Ya? Lo primero, configurar, cambiar contraseñas de redes sociales, acceso a dispositivos. Recordar obviamente que no es tu culpa, todas las mujeres que sufren este tipo de violencia se sienten culpables. Conversar este tema con personas de confianza. Existen entidades y personas que pueden darle por lo menos los primeros pasos de acompañamiento. Registrar, guardar el registro de toda la situación a través de videos o de capturas de pantalla, archivarlo, crear una bitácora de todo lo que ha sido la violencia. En general, las violencias digitales no se da un solo, o sea, no es que simplemente publiquen tu foto en internet, o sea, va asociado con un montón de otras conductas, o sea, siempre es más de una. ¿Ya? Por eso hay que activarlo y llevarlo en una bitácora, reportar las cuentas que realizan el ataque a las plataformas de internet, eso es muy importante. ¿Cómo hacerlo? Está las distintas iniciativas que les mostré hace un momento. Las recomendaciones finales en este sentido serían tener un protocolo de seguridad personal frente a los dispositivos, cómo ciframos la información. Hay muchos recursos que están disponibles en internet para que puedan aprenderlo. Ser críticos sobre las decisiones tecnológicas que tomamos en la vida diaria, ¿ya?, y profesional, y ante cualquier caso de ataque o de datos personales o hackeo o acoso, primero registrar la evidencia, importantísimo, realizar una denuncia o reporte en las plataformas, bloquear las cuentas que atacaron o restringir el acceso y alertar o compartir con personas de confianza. ¿Cuál es la urgencia entonces hoy de abordar la violencia de género digital? Primero, existe una confusión y un tratamiento aislado, una confusión generalizada de lo que es la violencia de género digital. Tanto las víctimas como las autoridades, las organizaciones la consideran un tema aislado sin integrarla en las políticas, en las estrategias de protección más amplias. Hay una falta de conocimiento en seguridad digital por parte de mujeres, de niñas que no tienen esos conocimientos básicos, a pesar de que las mujeres usan internet. Los estereotipos de género y la normalización de la violencia en línea las mantienen desinformadas y desprovistas de herramientas para proteger su integridad digital. Hay una carencia de información y de apoyo también. No existen en los países demasiado apoyo en este sentido. La necesidad de capacitación y mejoras legales, obviamente, a todas las autoridades en todos los niveles, y las modificaciones legales que se requieren.
y la trivialización y la culpa de las víctimas, ya, porque con frecuencia esas autoridades también encargadas de cumplir la ley minimizan la violencia contra la mujer y tienden a culpar a las víctimas en lugar de a los agresores. Y las necesidades que nosotros podemos detectar acá es marcos normativos que permitan abordar la violencia de manera adecuada, conceptualizarla y no simplemente la tipificación penal. Revisar estadísticas oficiales, no existen, salvo en algunos casos el INEGI, el Instituto de Estadísticas de México, tiene un módulo especial de violencia de género digital, ¿ya? Pero en general en los países no existen, por lo tanto información que nosotros pudiéramos revisar de carácter desagregado, con registros de situaciones, no existen. Los protocolos de denuncia y preparación técnica por parte de todos los funcionarios del Estado, policía, fiscalía, tribunales de justicia, organismos de la mujer y los recursos de educación para víctimas, al público en general y las herramientas legales para obtener reparación integral junto con las sanciones, eso tampoco. La respuesta internacional, como les decía, actualmente se está discutiendo la ley modelo. La semana pasada, de hecho jueves y viernes estuvimos reunidas, yo estuve online porque estaba en otro lado. Así es que online, donde está trabajando la OEA, con el mecanismo de seguimiento del convenio Belén do Pará y el Comité Interamericano de Mujeres de la OEA también, y este grupo grande de distintas expertas que participaron desde toda América Latina y también desde España, y algunas de a nivel internacional también. Y por otro lado, el Tratado Internacional de Cibercrimen, ya que llevaba el Programa Global de Cibercrimen de las Naciones Unidas, que está incluyendo un único delito dentro del Tratado Internacional de Cibercrimen, que es la difusión no consentida de imágenes íntimas. Así es que eso, por ahora. Muchas gracias. Acá les dejo un QR para que puedan revisar también toda la información que les he comentado, también está disponible en ese código. Muchas gracias.